La hidrostática es una rama que se desprende de la hidráulica. La hidráulica se encarga de estudiar el movimiento de los líquidos y cuando los líquidos están en equilibrio. En este caso analizaremos la hidrostática. La hidrostática se encarga de estudiar a los líquidos en equilibrio o en reposo. La hidrostática se fundamenta en dos principios, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En este caso analizaremos los dos, pero primero debes de entender los siguientes conceptos. Líquidos y sus características. Densidad y peso específico. La presión y su fórmula. Presión hidrostática y presión atmosférica. Presión absoluta y presión manométrica. Yo les voy a hablar sobre el líquido y sus características. ¿Qué es el líquido? El líquido es una parte de la materia. Este tiene 5 características, las cuales son la viscosidad, la cohesión, la adhesión, la tensión superficial y la capilaridad. La viscosidad es la resistencia que opone un líquido al fluir. Mientras más viscoso sea el líquido, más tardará en fluir. Unos ejemplos de líquido viscoso podrían ser la miel, el resistor líquido, jabón líquido y la pintura. La segunda característica es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Esta es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Un ejemplo de esto podría ser, la sustancia sería el agua. Entonces dividimos el agua en dos gotas. Estas entonces irían en sentido contrario, en sentidos opuestos, pero en un punto se van a volver a unir, se unificarán. A esto se le conoce como cohesión. La tercera característica es adhesión. ¿Qué es la adhesión? La adhesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas pero de dos sustancias distintas. Un ejemplo de este podría ser el contacto entre una gota de agua y un trozo de tela. La cuarta característica es la tensión superficial. La tensión superficial se genera cuando se crea una finísima capa de membrana elástica. Esta se produce porque las moléculas se unen y entonces incluso podría permitir que algunos insectos como los mosquitos se postren encima de los líquidos, pero si se le lanza una piedra a este líquido podría hacer que ésta se rompa. La quinta característica es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad es el contacto entre un líquido y una pared sólida, por ejemplo la fotosíntesis. En nuestro planeta, el fluido más fácilmente observado es el agua. Es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Este puede cambiar fácilmente de forma si se le aplica una fuerza. En nuestro planeta, este toma la forma del balde en el que se contiene, ya que esto pasa gracias a la fuerza de gravedad. Yo les voy a hablar de densidad y peso específico. La densidad, también llamada masa específica, es la masa que contiene en una unidad de medida, en la cual su fórmula es masa sobre volumen, sus unidades de medida es el kilogramo sobre metro cúbico. Ahora pasaremos a peso específico. El peso específico es la cantidad de peso en una unidad de volumen. Su fórmula es el peso sobre volumen. Tenemos conocimiento de que el peso, su fórmula es la masa por la gravedad y aquí la de volumen es su V. Entonces, como sabemos que masa sobre volumen es igual a densidad, es una multiplicación, se está multiplicando de densidad por gravedad. Su unidad de medida, en este caso, de la densidad sabemos que se da en kilogramos sobre metro cúbico, que está multiplicando a la gravedad, la cual su unidad de medida es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, tenemos conocimiento que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a un newton y este, como lo está dividiendo, es metro cúbico. Entonces, la unidad de medida del peso específico es newton sobre metro cúbico. La presión indica la relación entre la magnitud de la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En caso de que exista presión, la fuerza actuará de forma perpendicular sobre la superficie. La fórmula de la presión es P igual a F sobre A, donde P es igual a la presión y sus unidades son en newton sobre metros cuadrados, que es igual a un pascal. F es igual a la magnitud de la fuerza perpendicular sobre la superficie y su unidad es el newton. A es igual a la superficie donde actúa la fuerza y sus unidades son los metros cuadrados. Aerostática. La presión aerostática es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contienen o sobre cualquier cuerpo sumergido. La fórmula de la presión hidrostática se representa con pH,
que es Newton sobre metro cuadrado. la fórmula es igual a P, la densidad de líquido en kilogramos sobre metros cúbicos, por G, la magnitud de la aceleración de la gravedad, igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por H, la altura de la superficie libre al punto en metros. Un ejemplo de presión hidrostática es al momento de inflar un globo, ya que al momento de inflarlo, las partículas del gas se esparcen hacia todas direcciones con la misma presión. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad o sobre una de las capas del aire. Un ejemplo de la presión atmosférica es cuando colocamos un objeto pesado sobre la mesa, ya que este objeto ejerce sobre la superficie de la mesa una cierta presión. Yo les voy a hablar sobre la presión absoluta y la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Su fórmula es presión absoluta menos presión atmosférica. Y la presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Yo les voy a hablar del principio de Pascal, el cual dice: toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. ¿Esto qué quiere decir? Que las partículas del líquido se dirigen hacia todas las direcciones con la misma presión, tratando de salir o escapar de la pared del recipiente. Para ejemplificarlo, podrías usar una jeringa tapada por un extremo y perforada por varias partes que sean de poco diámetro, por ejemplo del tamaño de una aguja, de modo que para cuando empujes el émbolo, un chorro de agua que estuviera contenida en dicha jeringa salga por cada orificio. Dicho chorro saldrá con la misma fuerza por todos lados. Yo les voy a hablar sobre el principio de Arquímedes. Este es el que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. El principio de Arquímedes es aquel que nos describe las condiciones que necesita tener un cuerpo para que flote e interactúe con el líquido en el que se sumergirá. Un ejemplo de este es cuando tenemos un trozo de madera y lo sumergimos en un balde con agua. Entonces, este causará un empuje hacia afuera que necesitará que nosotros apliquemos una fuerza para mantenerlo sumergido. Daremos la conclusión del tema. El tema es hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Recordemos que es la parte de la mecánica que estudia tanto los fluidos de movimiento como los fluidos en reposo o en equilibrio. Vimos estos conceptos, que es fluido, recuerden que es sustancia que puede ser tanto líquida como gaseosa. También vimos las características de los líquidos, que es la capilaridad, la tensión superficial, adherencia, cohesión y viscosidad. También vimos densidad, o también llamada masa específica. Vimos peso específico y su fórmula. Su fórmula se divide sobre el volumen, solo que aquí se divide a masa y acá se involucra peso, pero ambas se divide sobre volumen. Y vimos presión. Recordemos que presión es la fuerza que se aplica en un área determinada. Y vimos dos tipos de presión: la presión atmosférica, la presión absoluta, la manométrica y la hidrostática. La hidrostática tiene que ver con el principio de Pascal y la manométrica es la resta de la presión absoluta menos la atmosférica. Se puede hacer una conversión de la fórmula. Si queremos calcular la presión absoluta, sería sumando la presión manométrica más la atmosférica.